el flyer. Ok. Muy bien. En esta oportunidad tenemos, ¿no?, como ponente a Jorge Ramírez, estudiante de Economía de la Universidad Católica del Perú. Él va a dirigir este conversatorio, ¿no? De alguna forma es un tema interesante que nos puede dar, pues, a nosotros alguna luz, ¿no? A raíz de lo que acontece hoy en día en la actualidad, es muy importante tener esta visión, ¿no? De la desigualdad, de los problemas sociales, ¿no? De alguna forma estos temas también interactúan para presionar, ¿no? Y sobre todo causar todo lo que hoy en día vemos, ¿no? Justamente hoy, en este momento se está dando, pues, ¿no?, una gran manifestación. Entonces es muy importante tocar todos estos temas. Vamos a esperar, creo, no, ya vamos a comenzar. Y bueno, Jorge, te doy el pase. Eso sí, hay que sugerir a los asistentes que los micrófonos estén desactivados, ¿no? Para que no haya interferencia. Si es que luego hay alguna duda, alguna consulta, levantan la manito, ¿no? Porque hay una opción para levantar la manito y empezamos a interactuar, ¿no? De todas formas va a ser muy dinámica este conversatorio, va a ser una parte teórica expositiva, ¿no? Y de ahí vamos a hacer un diálogo, ¿no? Un diálogo abierto donde vamos a poder dar nuestras ideas, opiniones y también cuestionamientos, ¿no?, acerca de estos dos temas. Entonces, comencemos. Muy bien, Jorge. Listo. Bueno, buenas noches para empezar con todos. Y bueno, como dijo Jorge, ¿no? Bueno, mi compañero, vamos a tratar esos temas que son muy importantes en el contexto actual. Bueno, primero vamos a desarrollar el objetivo, ¿no?, que se tiene para este conversatorio, ¿no? Y es justamente generar conciencia cívica, poder lograr establecer ciertos conceptos que nos permiten establecer un juicio frente a determinado contexto social, ¿no? Entonces, en específico, en este conversatorio se va a tratar estos tres que pueden ver aquí en el PPT, ¿no?, que están ahí con guión, que son la desigualdad, desarrollo humano y la aporofobia. Entonces, lo que vamos a hacer en el transcurso de todo este tiempo, ¿no?, que vamos a estar hablando, es definir en primera instancia cada uno de estos conceptos y poco a poco vamos a ir relacionándolos para entender, ¿no?, cómo es que se puede entender en conjunto. Entonces, también podemos establecer el punto de vista que tenemos sobre la situación actual política en el país, ¿no?, que se está viendo, que se está dando en estos momentos y es realmente impresionante, ¿no?, todo lo que está sucediendo, ¿no? Incluso he visto que hay tanques que están llevando, ¿no?, en una foto o los abusos, ¿no? Incluso podemos tocar esos temas y a medida que vayamos avanzando. Pero partimos de algo, ¿no? La desigualdad, ¿qué es, no? ¿Y cómo se genera? Bueno, la desigualdad es una brecha, o sea, es que va creciendo en el tiempo. Es como que el más pobre, ¿no?, y el más rico, a medida que pasa el tiempo, se va diferenciando. Y cada vez en mayor y mayor y mayor cantidad. ¿Y a qué se debe esta desigualdad? O sea, ¿cómo es que se surge? ¿Cómo es que se genera? Dentro de muchas teorías que existen, se mencionan estos tres puntos que pueden ver ahí, ¿no?, que es el capital humano, que se refiere a la calidad, ¿no?, de personas dentro de una sociedad. Puede ser medido, por ejemplo, mediante la educación o mediante costumbres también, por ejemplo. Un claro hecho histórico que lo hizo un investigador italiano, si mal no recuerdo, era que justamente en el norte de Italia, comparado con el sur de Italia, lo que sucedía era que los del norte solían tener más dinero que los del sur. Entonces, ¿por qué se daba esto? Era porque los del norte tenían menos temor a la interacción y los del sur más. Entonces, no permitía flexibilidad a la hora de intercambiar trabajo. Eso es un ejemplo, ¿no?, para darse. Hechos históricos también, por ejemplo, las colonias que se dieron en Australia y en África. Los colonos
en Australia, fueron e instauraron ciertas instituciones, y no solo eso, sino que se quedaron a vivir ahí. Se quedaron a vivir porque les parecía idóneo el lugar, les gustaba, no había muchas enfermedades, entonces por todos estos aspectos les parecía un lugar bonito en el cual quedarse y se establecieron y lograron armar una buena colonia, por así decirlo. Y en base a ello, ahora Australia vemos que tiene una muy buena economía y demás. Sin embargo, en África había muchas enfermedades. Los colonos era como que no querían estar allá, así que solamente pusieron, o sea, tuvieron control sin necesidad de estar ahí, lo cual generó sistemas corruptos que hasta el día de hoy hay en África y en muchos países latinoamericanos también. Las características culturales también son algo que influye bastante en la economía de un país. Un claro ejemplo está entre Europa y Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una distinta manera de operar el tema de la salud, por ejemplo. No tienen tal vez políticas tan nobles como las tienen en Europa. Las características culturales también provocan un poco la brecha en el tiempo. Estos factores suelen explicar el cómo es que se van abriendo, ¿no? Cómo es que un país llega a ser tal vez más pobre y más rico. Ahora, esta diferencia, como les dije, ¿no? Va variando. En los años 1500 aproximadamente, esta diferencia era de 1 a 2. Si yo, siendo el país más pobre, tenía una manzana, el país más rico tenía 2. Luego pasamos, ¿no? 300 años después, a 1800, vamos a 1800. Y la diferencia ya no es de 1 a 2, sino que si yo soy el país más pobre, ahora el país más rico tiene 5x, tiene 5 veces más que el país más pobre. Y esta brecha en el tiempo ha explotado, ¿no? Y les hago una pregunta, ¿no? O sea, comenten ahorita por el chat, ¿en cuánto creen que ustedes que está esta brecha? ¿1.50, 1.60, 75, 100? ¿Qué opinan? A ver, leo sus comentarios, así como para hacerme una idea de qué es lo que opinan, ¿no? ¿Alguno que quiera comentar? A ver, voy a ver el chat. 1 a 20 dice Valeria Felipe, por ejemplo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera aproximar más o menos en cuánto cree que está la brecha? ¿Cuánto cree? A 120 dice Naomi, por ejemplo. Y bueno, o sea, sus comentarios, o sea, van a que crece esta diferencia. Y en efecto, sí está creciendo, ¿sí? Y la diferencia en realidad es de 1 a 220, ¿no? 1 a 220 es bastante grande la diferencia. Y creciendo, ¿va? Porque sigue aumentando. Sigue aumentando. Un estadounidense puede al año generar aproximadamente $55,000 en promedio, mientras que alguien de Sudán del Sur, justamente por eso están aquí estas 3 banderas, uno en Sudán del Sur puede generar las justas $200 al año. No se puede vivir con eso, lógicamente. $200, $300 al año, no se puede vivir con esto. Y también pongo Perú, que es, ¿no? Es nuestro país, que la diferencia no es de 1 a 220, pero comparado con Estados Unidos es de 1 a 60 aproximadamente. Igual la diferencia sigue siendo muy grande, muy, muy grande. Y obviamente hay repercusiones, ¿no? Y esto es una comparación más que todo a nivel externo, ¿no? A nivel de extranjero, entre países. Sin embargo, también podemos hacer mediciones a nivel interno, que es lo que vamos a ver ahorita. A ver, uy, lo siento, ya. Y este gráfico lo que muestra es el coeficiente de Gini. ¿Qué es el coeficiente de Gini? Este coeficiente lo que hace es medir la diferencia, ¿no? La desigualdad en la sociedad dentro de un país. Si el coeficiente de Gini se acerca a 1, significa que una persona en todo el país tiene toda la plata. Si el coeficiente de Gini se acerca a 0, significa de que todas las personas en el país tienen lo mismo, todos 10 soles, todos $20, ¿no? Entonces, eso es lo que significa. Aquí, en este gráfico, muestro datos oficiales del BCRP, datos oficiales que muestran, ¿no? Que desde el 2007 al 2016 ha ido bajando nuestro coeficiente.
de 54% a 47%. Podríamos decir que la desigualdad en el Perú tal vez ha disminuido, ¿no? Ha disminuido, podría decirse, sin embargo sigue siendo bastante alto. Para entrar un poco más en detalle y entrar en contraste con el mundo, los coeficientes de Gini más altos, que son por ejemplo los de Honduras o Haití, llegan a 0.60. O sea, podemos ver que en el 2007 estamos en 54%, estamos por ahí. Está muy, muy cerca, muy, muy cercano. Prácticamente muy pocas personas tenían todo el dinero de un país. Mientras que los mejores coeficientes de Gini, que justamente como mencionamos antes, la cultura es un factor muy importante. Los países noruegos son los que los países nórdicos son los que suelen tener coeficiente de Gini bajo, entre ellos Noruega, exactamente. Y su coeficiente de Gini suele estar entre 0.22, 0.24. Y como podemos ver en la imagen, todavía nos falta bastante que recorrer. No hemos bajado ni siquiera 10%, ¿no? En puntos porcentuales, 0.10 en puntos porcentuales. Entonces, tenemos bastante que trabajar, al menos en el Perú, y tenemos que seguir. Y este análisis podemos hacerlo a nivel de cada uno de todos los países. Entonces, llegamos a ciertas conclusiones, ¿no? Que el crecimiento, ¿no? de la economía independiente de cada país causa desigualdad en el tiempo, debido a hecho histórico. Podría pensarse que la desigualdad es un hecho natural, ¿no? Por la forma en la que se genera, pero más que todo es un hecho histórico, porque tenemos los recursos para afrontarla. No es como que surja porque tenga que surgir, sino podemos evitarla, pero no lo hacemos. O sea, tendemos a generar desigualdad en las sociedades. Es normal. También podemos ver que podemos medirlo a nivel entre países, como también podemos medirlo a nivel entre una sola sociedad, un solo país. Y bueno, lo que vamos a ver ahora sería básicamente entrar en detalle en los otros dos conceptos, que es el desarrollo humano y la porofobia, y vamos a relacionarlo justo con esta desigualdad que ya estamos, ¿no? empezando a comprender desde otro punto. Entonces, ¿qué es el desarrollo humano? ¿Qué es el desarrollo humano? O sea, ¿ustedes qué piensan, no? Para darles un indicio, ¿no? El desarrollo humano lo que busca es medir el bienestar social. Entonces, ¿en base a qué ustedes creen que se mide o se medía, ¿no? A ver, ahí también leo sus comentarios, a ver si tienen algo que decir. Si no, Jorge Martínez, tú también podrías decir algo, a ver qué opinas. Claro, claro. Creo que desarrollo humano desde un punto de vista pues económico, social, tiene que ver con los índices, ¿no? Índices de calidad de vida, de acceso pues a los recursos básicos, ¿no? Yo creo, a la posibilidad que tenemos pues de poder desarrollarnos profesionalmente, económicamente, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista social y económico se puede ver de esa manera, ¿no? Entonces, es como especie de una idea la que traslado y claro, por otro lado, por el lado ya más tal vez de ciencias de la salud, ¿no? Tomamos el desarrollo humano como etapas, ¿no? De vida, como etapas de evolución, de cambios, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo opino, ¿no? Yo soy psicólogo y de alguna forma puedo comprender estos dos ámbitos, ¿no? Tal vez estos dos enfoques, ¿no? Porque lo puede ver desde dos puntos de vista, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, y es cierto, ¿no? O sea, el desarrollo humano, ¿cómo surge ese término? Ya ahora entrando un poco más en detalle. Y es que, como dice, ¿no? Es una forma de medición, ¿no? Y hay muchas formas de medirlo, pero principalmente surgió debido a que se pensaba de que solamente el dinero era el indicio del bienestar de una sociedad, lo cual no es cierto. Y lo podemos decir por la desigualdad antes observada. Puede que un montón de personas ricas acumulen el dinero en un punto y ya está, ¿no? Los demás no se sabe. Incluso tener mucho dinero tampoco garantizaría mucho que digamos, ¿no? Por más que uno tenga cantidades enormes, no se podría decir que se está desarrollando, por así decirlo. Entonces, Amartya Sen, que fue el Premio Nobel de Economía de 1998,
le ordenaron, le dieron un cargo, ahí se ve justo en el PPT, la PNUD, que significa Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo que le mandaron a hacer a Amartya, que es indio, es indio, le mandaron a justamente, le dijeron, oye, averigua la forma de poder medir la calidad de vida de la sociedad. Amartya empezó a investigar, 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 y llegó a la conclusión de que el desarrollo humano puede ver más allá de solo el dinero. No, no es solo lo esencial. Y esa fue la diferencia que marcó justamente después de que se propuso este término de desarrollo humano. También se habla un poco acerca de las teorías duras con las teorías amables, ¿no? Es como las teorías duras que dicen, bueno, hay que sacrificar generaciones ahorita para que en el futuro tengamos. Pero las teorías amables nos dicen que no es necesario hacer esto. Y dejar que la brecha de desigualdad siga es prácticamente seguir las teorías duras. Porque estamos dejando que suceda, que las personas sufran, ¿no? Porque sufren las que no tienen recursos. Entonces, siguiendo con ese tema, el desarrollo humano lo podemos descomponer en tres categorías para poder comprenderse. Eh, Incluso hay una jerarquía entre estos tres que vamos a ver al final del desarrollo de este concepto. Y son esas tres palabras, las libertades, las capacidades y la agencia, que están también aquí, ¿no? Y aquí en la imagen podemos ver, ¿no?, justamente el crecimiento de una persona. ¿A qué se refiere entonces Amartya con la libertad? Se refiere a que todos tenemos que tener la capacidad de tener el abanico de posibilidades y que nadie interfiera para lograrlo. Y tenemos todo el derecho de tener el proceso de decisión de, bueno, me conviene hacer tal cosa, qué quiero para mi vida, ¿no? Todos tenemos este derecho, la libertad de escoger, sin que nadie venga a decirnos, no, no puedes hacer esto. Todos somos libres. El segundo punto son las capacidades, que tiene que ver con justamente como ahí se menciona, el desarrollo de habilidades. Todos tenemos habilidades distintas. El que es bueno en fútbol, para la academia de fútbol. El que es bueno para la matemática, ¿no?, que estudie algo relacionado a ello. Eh, entonces, ¿cómo es que se miden esto? Por ejemplo, las capacidades para el desarrollo humano es la educación, un claro ejemplo. Es un medidor, es una estadística que puede usarse para poder medir el desarrollo humano de las personas. Y, y la agencia. La agencia significa poder participar activamente en la política de un país, poder ser agente, por eso se llama agencia, agente de cambio, para poder ser agente de cambio. Y, y bueno, ahora entrando un poco en la jerarquía, ¿no?, que existe, si se dan cuenta, la agencia es una capacidad, puede verse de esa forma. Dentro de todas las habilidades que tenemos, la agencia es una que también tiene que desarrollarse, ¿no? Y al desarrollarnos en la capacidad, también garantiza nuestra libertad. ¿A qué me refiero con esto? Si una persona, digamos, no tiene recursos para pagar su educación o poder comprar o hacer lo que gusta, no tiene la libertad para tomar su decisión. Necesita desarrollar sus habilidades que él crea conveniente, que a él le gusten, para poder decidir y tener poder de decisión en la sociedad, tener herramientas con las cuales luchar en la sociedad. Y esta es un poco de jerarquía que se puede establecer entre estas tres nociones, ¿no?, en las que se puede descomponer el concepto de desarrollo humano. Incluso ahorita preguntando un poco, ¿no? O sea, ¿ustedes qué piensan, ¿no?, por ejemplo, acerca de lo que sucede ahorita en el Perú? ¿Qué es lo que sucede, no? ¿Está afectando el desarrollo humano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Sí lo afecta o no lo afecta? Veo el chat ahí por si acaso. Vamos, chicos, pueden participar, también activando su micrófono, ¿no? Yo tengo que decir que sí, o sea, yo considero que de alguna forma nos limitan, ¿no? Ahorita
en el aspecto pues económico, en el aspecto social. Tenemos muchas, dentro de la pandemia también esta desigualdad, ¿no? Se ha visto reflejado, ¿no? Las personas que tenían algo ya pues seguro, por decirlo así, ¿no? Un trabajo tal vez, ¿no? Un salario seguro, han podido pues de alguna forma afrontarlo mejor, ¿no? Que personas que trabajaban por el día a día, ¿no? Porque tenían que buscárselas y de alguna forma se limitaron, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que de alguna forma sí, sí se ha restringido varias cosas, ¿no? Han impedido sobre todo Sí, que nos desarrollemos pues de una manera adecuada, ¿no? claro. Por ejemplo, el rol de agencia es claramente, a ver el chat creo, sí, exacto, claro, sí, Melida, sí, concuerdo totalmente. Ujú. Y no solo la economía, ¿no? Sino a las personas, a las personas, a todos nosotros. O sea, con lo que está que sucede ahorita en el Perú, el rol de agencia está claramente siendo violado, ¿no? No están respetando el rol de agencia que tenemos cada uno como personas, tampoco nuestras libertades. Entonces, para continuar, aquí vemos, ¿no? Cómo, o sea, vamos a hacer ahora un contraste entre el término de desigualdad y el de desarrollo humano. Podemos ahí ver justamente la balanza, ¿no? Como tres personas pueden llegar a tener tal cantidad de poder comparada con varias, ¿no? La desigualdad es evidente en esa balanza. Y bueno, lo que nos hace ver ahora este nuevo concepto de desarrollo humano es que el dinero no es todo, sino de que no es la única forma de medir el bienestar social, sino que también la forma en la que una persona va mejorando en sus capacidades es clave. Es clave. Y, y esto nos lleva también justamente a otros dos conceptos que vemos aquí abajo, ¿no? La igualdad contra la equidad, ¿no? Y refiere justamente a la igualdad de oportunidades dentro de un país. Por ejemplo, igualdad lo que significa es darles a todos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, y este ejemplo es claro, este ejemplo es muy usado realmente. Y imagínense que hay tres personas, ¿no? Un niño, un adolescente y un adulto. Tres tamaños distintos, ¿no? Y los tres quieren ver a un partido. Y la valla es relativamente alta. Y solamente el adulto puede ver. Si a los tres le dan un banco, probablemente solo el adulto pueda seguir viendo. Una silla, ¿no? En la cual puedan pararse, una butaca. El niño aún no va a poder ver. Pero a los tres les está dando lo mismo. Eso es igualdad. Por otro lado, también podemos analizar lo que es la equidad. Y la equidad sería analizar las diferencias de cada uno de todos, bueno, en este caso, las tres personas que están ahí, y darle a cada uno lo que realmente requieren para estar en igualdad de oportunidades, como vemos aquí en el PPT en los últimos dos puntos. El niño tal vez no requiera una butaca, requiera tres sillas para poder ver cómodamente. El adolescente probablemente necesite dos, ¿no? Y el adulto probablemente no necesite ninguna. Probablemente él ya está bien, ya puede ver el partido sin necesidad de ayuda, apoyo extra. Y es lo que vemos en esta imagen, ¿no? En amarillo vemos la igualdad, un banco para todos. Y en equidad vemos la diferenciación entre las personas. Uh, antes de pasar al siguiente tema, o sea, quiero, o sea, recalcar, o sea, cómo podríamos llevar esto a la sociedad. Y es que por ejemplo, una persona que nazca en el seno de una familia con mucho dinero, ya va a tener estudios, ya va a tener comodidades, va a tener la forma de las herramientas para enfrentar a la sociedad. Sin embargo, una persona que no ha nacido no ha tenido tal vez mucha suerte y no tienen los recursos, ya están desde que nacen en desventaja. Y no es que sea culpa de ellos exactamente no poder salir adelante, sino que no tienen las capacidades, ¿no? No tienen las capacidades para poder enfrentarse al mundo. Y ello es un problema. ¿Sí? Ello es un problema que ahorita enfrentamos a nivel mundial, claramente con el coeficiente de Gini que hemos visto hace un rato, que mide la desigualdad en el mundo.
Ahora sí pasamos a nuestro último concepto. Pasamos al último concepto que tenemos ¿no? que ir viéndolo, que es acerca de la aporofobia. ¿Qué es la aporofobia? Este concepto fue dado por Adela Cortina y lo que hace es referirse al rechazo a los pobres. Aporo significa pobre y fobia, rechazo. Para abordar este tema podemos empezar de distintos puntos, en realidad. Podemos empezar de varios, pero he escogido exactamente desde los genes. Empecemos desde la biología. Adela es una filósofa, ¿no? Que dentro de sus conferencias, incluso hace TEDx, ¿no? Son mini conferencias de 15 minutos. Menciona bastante esto y que las personas adentro tenemos, en nuestro ADN, tenemos estos dos genes, el gen egoísta y el gen altruista. El gen egoísta lo que nos dice es, maximiza tu beneficio. ¿No les ha pasado que están hablando con alguien, pero solamente harían otra cosa si es que por lo menos están dispuestos a recibir lo mínimo que están ofreciendo? Entonces, usualmente algunos filósofos catalogan al ser humano como un ser optimizador de recursos, en cualquier aspecto, ¿no? Si yo incluso menciona, ¿no? Acerca de la reciprocidad, que uno tiene expectativa de reciprocidad, que es de devolver, ¿no? Lo que uno ha entregado. Adela menciona en sus conferencias que, por ejemplo, hay personas que asisten a velorios solamente porque esperan que otras personas asistan al suyo. Evidentemente, tal vez no las mismas, pero tienen esa expectativa de que se cumpla esta relación. Y por otro lado, tenemos el gen altruista, que consiste que también está en nuestra biología. Y Adela también refiere a que cuando Darwin hizo la teoría de la evolución, ¿no? De las especies, tal vez debió ser uno especial para el ser humano, porque el gen altruista que también tenemos en nuestro ADN, lo que hace es darle a las personas de una manera desinteresada. Es decir, nosotros tenemos en nuestra genética ambos capacidades. Y aparte, que no está en el PPT, tenemos la capacidad de plasticidad, que la plasticidad simboliza, es un término más neurocientífico, en las neurociencias se usa bastante esto, que es el estudio del cerebro, y es que la plasticidad es una propiedad que permite que nosotros los humanos podamos cambiar nuestro cerebro, modificarlo. Obviamente no me refiero a cambiarlo de forma o algo, sino cambiar la estructura interna del cerebro para poder cambiar nuestros pensamientos. Mejor dicho, tenemos la capacidad de escoger cuál de los dos genes queremos que esté presente, ¿no? Incluso ir más allá de eso, ¿no? Y poner un pensamiento y desarrollar. Entonces, partimos, ¿no? Desde aquí para saber que más que todo tenemos la capacidad de escoger todos nosotros. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la moral y la ética para poder seguir con este tema, ¿no? De la aporofobia. Moral y ética ambos están relacionados con qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y la moral, más que todo, lo que expresa es algo a nivel interno, a nivel de una persona. Digámoslo de esta manera para que se entienda mejor: moral, uno mismo; ética, sociedad. En la moral, podemos ver en el PPT que dice contenido moral y estructura moral. Entonces, ¿qué son estas dos cosas? Primero, la estructura moral. Lo que dice Adela en su libro es que la estructura moral refiere a la capacidad de todas las personas en el mundo, de todas las personas en el mundo, cada persona que nace tiene estructura moral, porque desde el primer día que nació hasta el último día va a tomar decisiones para definir qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto. Es como que suceden cosas alrededor de nosotros y vamos juzgando a nuestro criterio. Esto está bien, esto está mal. Y todo esto es modificable. Va cambiando. Hasta el último día vamos a estar generando
distintas opiniones acerca de distintos temas. Entonces, en base a esto, con la estructura moral, generamos contenidos morales que se encuentra ahí. Generamos opiniones que son cambiables, gracias a la estructura moral. En base a ello, ¿qué quiere decir? No existe persona amoral. No existen. Porque decir que alguien es amoral es decir sin moral. No hay moral. Que es incongruente con lo que Adela plantea. Sí, toda persona tiene moral. Toda persona la va formando. Lo que puede existir es tal vez una persona inmoral, que lo que significa no es que no la tenga, sino que no la está cumpliendo. Un claro ejemplo es lo de usualmente los dibujos, ¿no? Que podemos ver, o usualmente como si se plantea lo que es la conciencia, ¿no? Como el angelito y el demonio, ¿no? En los hombros diciéndote qué hacer. Cuando uno sigue al angelito es porque tu contenido moral te está diciendo, mira, nosotros creemos que esto va de esta manera, esto funciona así. Y cuando le hacemos caso al diablito, por así decirlo, eso significa que estamos yendo en contra de lo que nosotros ya sabemos que es correcto. Estamos haciendo eso. Entonces, eso implica inmoralidad. Ir en contra de lo que uno mismo cree. Entonces, para no concluir con la moral, lo que en sí significa es tener acciones que nosotros mismos consideremos aceptables. Ahora, por el lado de la ética, es otro tema. Es lo mismo, ¿no? Se relaciona un poco, porque hay acciones aceptables, pero ya no necesariamente tienen que ser para uno mismo, sino que ahora son para la sociedad. Son acciones aceptables para que la sociedad pueda sobrellevarse. Porque, ¿qué pasa si es que, en base a lo que hemos dicho, no existiera ética? Si es que no existiera la ética, entonces todo el mundo diría, no, pero a mí me parece bien esto, pero a mí también, y nadie llega a nada. Entonces, la ética lo que hace es poner normas determinadas que permitan una convivencia entre individuos pertenecientes dentro de una misma sociedad, dentro de un mismo país, ¿no? Y cada uno tiene sus reglas, su ética. Incluso la ética es compartida. A veces no es que sean normas específicas, pero ya todos lo sabemos. Por ejemplo, el hecho de no robar. No es que alguien diga, ah, no, yo creo que robar está bien, sino de que la mayoría ya compartimos unas normas determinadas que nos dicen, no, robar está mal. Esto no se puede hacer en conjunto, en general. La ética es más que todo el promedio, ¿no? De normas aceptables. Un mínimo requerido para poder convivir. Y justamente Adela tiene un libro de esto, ¿no? Se llama ¿Para qué sirve la ética? Entonces hemos creado, si se dan cuenta, en base a la ética y la moral, ¿no? Hemos creado una sociedad que considera aceptable, o sea, nos parece ético, ver por nuestros intereses. Incluso creo que hasta cierto punto es moral, ¿no? O sea, la mayoría puede ver por sus intereses y no habría problema. Sin embargo, esto nos afecta a los demás con las decisiones que vamos tomando, tal vez de forma directa o indirecta. En el caso del robo, por ejemplo, sería prácticamente no tener nada de ética, ¿no? Porque le estás quitando a alguien sin que se ha esforzado por lo que tiene. Y solo estás viendo por tus intereses y punto. Ahí ya estás rompiendo la ética. Pero dentro de lo que a nosotros nos parece ético, o sea, dentro de lo correcto, también hay acciones que nos afectan. Por ejemplo, ¿no? La aporofobia se puede ver en estos 3 casos que he visto, y si ustedes tienen alguno, escríbanlo, ¿no? Un claro ejemplo acerca de la aporofobia. Las mineras contra los pueblos afectados. Si es que los pueblos afectados tuvieran más dinero, una capacidad de afectar en el mercado potente, ¿no? Que se sienta, ¿no? Les harían tan tardío la respuesta para que no malore su ambiente, o lo silenciarían, o les harían caso más rápido, si es que tuvieran poder adquisitivo, o poder social, o poder político. Como los pueblos afectados no suelen tener algo que entregar,
a las mineras o a la economía del Perú, ¿no? Como no tienen nada que ofrecernos, entonces no les hacemos mucho caso, a menos que hagan muchas revueltas, y es un tema un poco complejo. Es un tema un poco complejo. En cuestión, por ejemplo, de las inversiones y servicios públicos, también es algo importante, y esto se relaciona más que todo con el desarrollo humano, que también nos afecta. ¿Por qué? Al menos en el Perú se hizo una inversión en la refinería de Talara. ¿Y qué implicó esto? Que, de que los impuestos recaudados, todo esto vaya para mejorar, optimizar la economía. Esto solamente beneficia al coeficiente de Gini. La porofobia, como podemos estar construyendo, afecta al desarrollo humano, porque este dinero pudo haberse usado para otra cosa. Educación, salud, que ahorita necesitamos por el tema de la pandemia. Entonces, la porofobia está muy metida en la sociedad, está muy, muy metida en la sociedad, y se puede ver de muchas maneras. Es más, podríamos poner límites para la porofobia. Por ejemplo, digamos el caso de la corrupción, ¿no? Aquí está el límite de la ética dentro de la porofobia. La corrupción está por encima, no es viable. Pero digamos, ¿no? Que alguien está dentro de lo legal, ¿no? Y está operando, pero está afectando a los demás. Un ejemplo de las mineras. Está siendo en realidad ético, porque está viendo por sí mismo, pero un poco egoísta, ¿no? Al tal vez afectar a todo lo que hay alrededor. Entonces, lo que se plantea, ¿no? Es ir un poco más abajo, ¿no? Que hay otro límite, ¿no? Que, ok, sea porofóbico tal vez, pero en medida no dañes y no agredas el desarrollo humano, ¿no? El desarrollo humano de los otros. Porque al provocar esta contaminación, ¿qué es lo que genera, no? Genera que no puedan desarrollar sus capacidades. No pueden estar viviendo tranquilos en un ambiente contaminado. Tampoco les dan la libertad de escoger. ¿Y qué decir de su agencia? También es violada porque no les prestan la atención debida, porque no tienen el poder adquisitivo para poder, para poder actuar, para que le hagamos caso. No tienen nada que ofrecernos. La porofobia no solamente refiere a la falta de dinero, sino a la falta general, que alguien no tenga absolutamente nada que entregarnos. Cosa que no es cierto, según el concepto de desarrollo humano, que todos tenemos algo bonito que entregar. Solamente lo único que hay que hacer es desarrollar nuestras capacidades. Y desarrollar nuestras capacidades, vamos un poquito más arriba, favorece al capital humano. Y el capital humano es uno de los factores que hacen que haya menos desigualdad. O sea, si desarrollamos el capital humano puede haber menos desigualdad. Entonces, ahí vamos viendo cómo que se construye un poco la idea de la relación entre estos conceptos. Para tenerse un poco más claro, tal vez, he puesto el último ejemplo, que tiene que ver con los extranjeros ricos y los extranjeros pobres. Cuando vienen extranjeros con dinero a nuestro país, queremos que se queden, no queremos que se vayan. Generan inversión, generan trabajo, turismo, van a aportar al país. Y por ese mismo motivo no nos conviene que se vayan, porque van a generar rentabilidad. Sin embargo, ¿qué pasa si es que no es así? Si es que estos extranjeros no poseen nada, ¿no? O no poseen algo que ofrecer, justamente lo que menciona la porofobia. En el caso, por ejemplo, viendo la situación actual, sería el caso de Venezuela, ¿no? Que ha estado emigrando, ¿no? Y buscando empleo. Se les cierran las puertas. También afecta su desarrollo humano, ¿verdad? Y, y cosa que si es que tuvieran dinero no sería así. Entonces, Adela Cortina lo que plantea es que tal vez no exista una xenofobia tal cual como uno cree, que es rechazo al extranjero, sino que se le discrimina al extranjero que no tiene dinero, que es muy distinto. La sociedad lo ha llevado de otra manera. Entonces, sí, como vemos, la porofobia y el desarrollo humano están bastante vinculados. La porofobia afecta directamente a este desarrollo y a cada uno de los puntos que hemos visto anteriormente.
como mencionamos 2 PPT arriba, tenemos la capacidad de decidir. Y ahora les hago una pregunta a ustedes, ¿no? ¿Qué hacemos con la porofobia? ¿O ustedes qué opinan? ¿La eliminamos? ¿La reducimos? ¿O un extra, ¿no? Está bien tal cual está. ¿Qué opinan ustedes? A ver, los leo en el chat, a ver. ¿Qué opinan ustedes acerca de la porofobia? Vamos chicos, pueden participar. Sí, con Aquí den su confianza, micrófono. escriban algo, si es que no quieren prender el micro. Si prenden el micro, bacán, ¿no? ¿Alguna opinión acerca de este tema y la relación que deja? Bueno, yo quiero dar una versión, ¿no? Tal vez, no sé si sea la acertada, ¿no? Eh, pero la porofobia, como mencionas, mira, ve, hay un comentario, dice, Valeria, Sí, dice, para mí es un nuevo concepto aprendido. Muchas gracias, Valeria, muchas gracias por gracias por participar. compartirnos. Sí, de todas formas no es un término que se escuche a diario, pero nos permite comprender ciertas cosas, ¿no? Ciertos problemas que vemos en el día a día y cómo le podemos dar una explicación, ¿no? Para mí también ha sido muy nuevo. La verdad, hace ya muy poco tiempo que conozco de este tema, pero me ha permitido, tal vez, como menciono, ¿no, Jorge? Dar otra perspectiva, ¿no? Como dice, por ejemplo, Adela Cortina, ¿no? No de repente sea xenofobia, pero sí este tipo de rechazo, ¿no? A aquello que no nos beneficia en nada, ¿no? Entonces, de alguna forma se podría explicar ese comportamiento, ¿no? Ujú. Regresando con la cuestión, con el cuestionamiento, ¿no? De si la podemos eliminar o, o reducir. Yo creo que sería reducir, ¿no? Ya que eliminarla, ¿no? Sería surrealista, ¿no? No sería real. En realidad yo creo que eso puede hacerse aplicado pues en muchas formas, ¿no? Así como a nivel macro ya en cosas muy puntuales, como en lo personal tal vez se podría también vincular, ¿no? Entonces yo creo que reducir la porofobia sí nos permitiría resolver muchos problemas sociales, ¿no? Y aumentar, claro, nuestro desarrollo humano. No sé si tal vez sea acertada la pregunta, ¿no? Pero eso es mi opinión. Claro, sí. Y en efecto, ¿no? La, la porofobia, o sea, si es que la reducimos, probablemente, probablemente, o sea, mejoren, ¿no? Los 3 conceptos que tenemos de desarrollo humano, los 3 puntos, ¿no? Ayude a mejorarlos, ¿no? A que las personas se desarrollen plenamente, a que sea distinto, que la sociedad cambie tal vez un poco, que no solamente se vea que no solo sea una sociedad contractualista, que solamente sea en cuestión de contratos, sino que también vaya por ejemplo, a ver, no solamente por encima o por debajo de la ética, sino que, que se enfoque en las personas, ¿no? Que hasta qué punto le puede hacer daño. Entonces, hay que ver bastante ese tema. Eh, Yo creo que también, sí, podría comentar tal vez algo más, ¿no? Ujú. Yo creo que ahora, por ejemplo, se me ha venido esta idea, ¿no? De que, como mencionabas, ¿no? El coeficiente de Gini que apunta al índice de desarrollo humano en el mundo, ¿no? Estos países nórdicos que menciona Suecia, Finlandia, Noruega, ¿no? Dinamarca, estos países tienen otro enfoque de ver tal vez el trabajo, ¿no? La vida, el trabajo en comunidad, ¿no? No son tan individualistas o tal vez como nosotros, ¿no? Como algunos países aquí en América que uno ve por lo suyo, ¿no? No tanto por el bien común, ¿no? Sino por el bien individual. Yo creo que de alguna forma se podría relacionar ese tema, ¿no? Entonces, estos países están enfocados en eso, ¿no? En el bien común, en el trabajo pues social, en el ámbito de ello, ¿no? De tal vez de alguna forma aportar a su comunidad, ¿no? Cosa que en Latinoamérica, por ejemplo, no se ve mucho, aunque sí, últimamente sí hay intentos, ¿no? Pero no es tan generalizado como en esos países. De repente podría ser una correlación ello, ¿no?
Claro, no, sí, lo que mencionas es justamente lo que vimos arriba, ¿no? Con respecto a la desigualdad. Habíamos visto tres puntos que lo afectaban: capital humano, hechos históricos y la cultura. Y lo que mencionas tiene que ver bastante con la cultura. De hecho, gracias por mencionarlo porque me olvidé de comentarlo un poco, es que el PBI de los países, cuando comparten cultura, tiende a ir por el mismo lado, tiende a ser el mismo. Y es bastante sorprendente, puesto que hace ver que la cultura es crucial para poder crecer, para el crecimiento de un país y dentro de la sociedad misma, ¿no? Entonces, la porofobia es uno de estas características que hay en nuestra sociedad, que tal vez, que tal vez sea una piedra, ¿no? Ahorita, que no nos permite ir más allá de eso. Y justamente aquí, ¿no? Para llegar a las conclusiones finales, ¿no? La relación entre estos tres conceptos, ¿no? En realidad es enorme. El tema es muy grande, en realidad. Podríamos estudiar cada uno de estas tres palabras, podríamos analizarlas y tendríamos mucho, mucho que desarrollar y que descomponer. Lo que hemos visto en todo el día, ¿no? En toda esta hora, más o menos, es la relación existente entre estos tres términos, que si bien es cierto, y ahora vamos a plantear más o menos la jerarquía que hay entre los términos. Y es que sí, la desigualdad se genera. Históricamente se tiene que generar, dado nuestras circunstancias como seres humanos, como sociedades, lo que hace es que aparezca. Lastimosamente, esto afecta al desarrollo humano. Y no solamente la desigualdad aparece, sino de que nuestra sociedad en sí es aporofóbica. Hay, hay un rechazo a aquellas personas que no tienen algo que ofrecernos. Y por este motivo, las personas con pocos recursos se les hace muy complejo desarrollarse dentro de nuestra sociedad. Y esto afecta al desarrollo humano. No les permite tener las capacidades, libertades y agencia que hemos visto para, para poder crecer plenamente. Para poder crecer plenamente. Y esto es, pues, y esto es la importancia que hay en este tema. Más que todo, lo que se busca es que se tomen en consideración estos conceptos a la hora tal vez de escoger soluciones para un país, que no veamos tal vez solamente optimizar, que es importante, sí lo es, pero tal vez hay que poner grados de importancia y hasta qué punto afecta a las demás personas y cómo evitar que se siga yendo por ese lado y poder ayudar a los demás. Y bueno, espero les haya gustado. Eso sería todo prácticamente. Aquí está un poco de mi bibliografía. Fuentes del BCRP, bastantes de Adela Cortina, el diario de Economist, que es muy importante. Ahí saqué el tema de la desigualdad. Y muchas gracias. Y espero a ver si alguno tiene alguna opinión acerca del contexto social ahorita en el Perú y quisiera aportar algo. Muchas gracias, Jorge, por la disposición y por esta exposición. La verdad es que ha sido muy interesante, ¿no? Tenemos algunas preguntas. A ver. Chicos, vamos, en este espacio vamos a tomar pues opiniones, tal vez algunas preguntas, algunas dudas, ¿no? Podemos comentar también sobre la coyuntura actual, ¿no? Sobre Claro, el tema de esta inestabilidad, ¿no? En el país, de manera general, ¿no? No solamente de la crisis sanitaria, sino que a nivel global, ¿no? Yo creo que de alguna forma se relaciona, ¿no? Se relaciona este tema con ello, ¿no? El hecho de ya estar cansados, ¿no? De los políticos corruptos que de alguna forma no dan esa disposición, ¿no? Para un trabajo leal, transparente, ¿no? Que siempre de alguna forma velan por lo suyo, ¿no? O por sus mejores amigos, ¿no? sí, Tal vez, y así dañan
a toda la comunidad en general, ¿no? A todos los peruanos, ¿no? Al medio ambiente, porque aprueban leyes en favor pues, la explotación, ¿no? Ahora creo que hace poco estaban aprobando, o creo que intentaron aprobar una ley que permitiría pues que la minería ilegal se formalice, ¿no? O tenga Sí, algún tipo de beneficio, ¿no? sí, Y esto y de gracias alguna forma solamente... claro, y gracias a las marchas que han habido, ya no se va a proceder. Se ha cancelado esto. Sí, ujú, Claro, efectivamente. es algo sorprendente, ¿no? Lo que nos pasa en estos momentos. Y estamos en shock, como se dice, ¿no? En shock. Ujú. Pero bueno, chicos, entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Por ejemplo, el Yo tema creo que no. de las universidades también, ¿no? Esto El tema, afecta a las capacidades, ¿no? Querían legalizar, querían sacar a la SUNEDU y esto iba a hacer que haya una educación de mala calidad. Esto afecta a las capacidades, ¿no? Iba a poder, afecta al índice de educación, ¿no? Que nos puede afectar a todos. Es un claro, es un ataque directo al desarrollo humano que es fundamental, ¿no? Según lo que hemos visto. sí, sí, de todas formas es algo que nosotros tenemos que estar vigilantes, ¿no? Como ciudadanos y es nuestra responsabilidad también, ¿no? Y ojalá que todo ello se resuelva de la manera más democrática, ¿no? Esperemos que organismos internacionales también puedan eh, tomar asunto en ello, ¿no? Tal vez llamar la atención, ¿no? Y para que todo ello se resuelva. Entonces, yo creo que consultas, no sé, Jorge, si tengas algo más que agregar. No, nada más. Creo que eso sería todo. Si es que no hay consultas, muchas gracias otra vez a todos por su asistencia. Bueno, chicos, Y gracias aquí que veo recién el chat que sí me han puesto muchas gracias. Gracias también a ustedes. bueno, ya. Genial, genial. Muchas gracias, chicos, por su disposición, por su aprendizaje. De todas formas, un aliado también está a favor, ¿no? Del poder divulgar la información, de tocar estos temas sociales muy sensibles para nosotros como ciudadanos reflexionar, ¿no? Y de alguna manera ya tener una luz, ¿no? Y poder tomar luego decisiones cívicas importantes, ¿no? Entonces, muchas gracias otra vez, Jorge Ramírez, por tu disposición y también por tu tiempo. Y nada, espero poder tocar otros temas interesantes en otra oportunidad. Igual, chicos, están invitados. Y, en verdad, me olvidé de decirles, eh, Jorge, creo que estás la. Se te ha ido la señal. me olvidé de decir, chicos, respondan sí para tomar nota. Muy bien, Nairobi, Naomi, Valeria, Luis. Ya está, perfecto. Entonces voy a tomar eh, los datos y se les va a enviar su respectiva su constancia. ¿Sí, chicos? Entonces, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao. Gracias, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.